buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Este va a ser un vídeo muy cortito. A aquellas personas que el día de ayer o la noche de ayer, mejor dicho, habéis visto el directo, creo que ya sabéis por dónde pueden ir los tiros. Había comentado un poco antes de finalizar el vídeo una estrategia que es una de las que más me gustan por su eficacia y es análisis técnico básico, pero vais a ver la eficacia que tiene. No vamos a necesitar ni tan siquiera indicadores, es más, vamos a quitar de aquí todo o a ocultarlo, ¿vale? Porque no lo voy a quitar porque, como ya sabéis, los indicadores que tengo aquí los usamos a diario, pero sí lo vamos a ocultar. Ahora vamos a poner pantalla grande. Bien, y ahora os voy a explicar, bueno, mejor lo voy a quitar porque me va a molestar, así podemos verlo en pantalla grande total. Ahora sí. Bien. La estrategia que vamos a ver hoy muy rápidamente es una estrategia que funciona en tendencia. Vamos a tener en cuenta líneas de tendencia y también vamos a tener en cuenta soportes y resistencias. Pero eso no queda ahí. Vamos a buscar un punto de intersección para hacer las entradas. Ahora lo vais a ver. Primero vamos a localizar una tendencia, como es aquí una tendencia alcista. Vamos a coger una línea de tendencia y por la parte inferior la vamos a marcar. Bien, ahí tenemos una línea de tendencia que me indica una tendencia alcista. Creo que hasta ahí todo correcto. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar zonas de soporte o resistencia porque en este caso vamos a marcar las zonas de interés independientemente que sean de soporte o de resistencia. Vamos a coger la misma línea de antes. Aquí que vemos que aquí el precio está siendo rechazado. ¿Esto qué es? Es una zona de resistencia, la cual viene de atrás como una zona de soporte. La podemos marcar si queréis con este área, zona de soporte, zona de resistencia. Ahora os muestro los puntos para que lo veáis más fácil. Zona de soporte, zona de soporte, zona de resistencia. Vale, pero ahora fijaros aquí en este punto de intersección, un punto donde aquí se junta con la línea de tendencia. Vale, vamos a dejarlo por ahí. Esto no termina aquí, vamos al siguiente nivel. Aquí tenemos una zona que primero actuaba de resistencia y aquí de soporte. Bien, la marcamos también. Zona de resistencia, zona de soporte. Vamos a poner un poco más curioso para que lo veáis bien. Bien, os muestro las zonas. Zona de resistencia, zona de soporte y aquí un punto de intersección. Intersección quiere decir que aquí se cruzan estas dos líneas. Si aquí lo marcamos como una línea, pongo una línea ahí y veis que aquí se cruzan. Vamos a poner esta línea que no sea de puntos, que es una línea continua. Ahí lo veis más claro. Incluso la pongo del mismo color y más gruesa. Vale, ahí la tenemos. Vamos con otra. La vamos a superponer encima de este área. Ahí tenemos otra zona de intersección. Seguimos. Esto no termina aquí. Vamos a buscar otro área. Este área que ya viene de aquí atrás. Mirad. Esto, según se va desarrollando, hay que ir analizándolo, ¿vale? Lógicamente, cuando estemos aquí no nos sirve. Esto, según se va desarrollando la gráfica, tenemos que ir viendo la estructura que hay en el pasado que vamos dejando y marcando esas zonas, ¿vale? Y lo mismo pasa con la línea de tendencia. Tenemos que ir marcando según nos vaya dejando mínimos. Nos va dejando un mínimo, otro mínimo más alto, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo digo antes de que nadie me diga, ay, es que claro, ahora es muy fácil verlo, pero a toro pasado, no sé qué. No, esto no es a toro pasado, ¿vale? No es a toro pasado y os digo por qué. Una estructura, según se va desarrollando, ya podemos ir marcando. Si aquí nos deja un mínimo y aquí nos deja un mínimo superior, ya podemos marcar una línea. Que después nos deja otro mínimo, ya podemos seguir con la misma línea. Y aquí lo mismo, ¿vale? Si aquí vemos que estamos aquí y está el precio actuando de resistencia, si nos vamos al pasado, tenemos aquí un soporte como una catedral de grande, ¿vale? Así que nadie diga que es a toro pasado, porque esto no es a toro pasado. Bien, tenemos aquí esta otra línea y vemos que también llega a un punto donde se cruza. Si superponemos encima una línea, ahí la tenemos, vemos que aquí también tenemos otro punto de cruce. Bien, con eso es suficiente para explicar la estrategia. Esto son zonas para hacer operaciones en long,
tanto esta zona, como esta zona, como esta zona. Como en toda estrategia, nada es 100%. De hecho, podemos hacer aquí una operación en long y esto veis que ha tenido un pequeño retroceso, después sí ha subido, pero bueno, podría darse la vuelta por completo. ¿Por qué no? Estamos en un mercado incierto, todo puede pasar. Vale, vemos a la siguiente. En la siguiente vemos que sí, justo en la intersección el precio empieza a subir. Y en esta tercera vemos también, mirar que vela también como cumple a la perfección. Vamos a ver esta zona de aquí, porque no sé lo que hay en el pasado. A ver si tenemos también alguna zona. Tenemos esta zona, aquí la tenemos. Podemos contar las mechas, pero sabéis que son áreas, ahí está, ¿vale? Estos son pequeños movimientos de liquidación, ya lo sabéis, ¿vale? Pero vemos que aquí el precio actúa de resistencia, aquí también, aquí también, aquí también, ¿vale? Estos son áreas, esto se puede ampliar, mover un poco, ¿vale? Podemos ensancharlo un poco, veis que toca perfectamente estas áreas, es una zona de resistencia súper clara y mirar dónde va a morir. Va a morir aquí, justo aquí. Si trazamos una línea como antes, vamos atrás para que lo veáis bien, mirar, zona de resistencia, 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 y aquí viene a chocarse con la línea de tendencia, formando otro punto de intersección. Un punto de intersección que si operamos y abrimos una operación a favor de la tendencia, también saldría exitosa. No nos hace falta ni tan siquiera colocar la herramienta de posición larga, es que se ve claramente, ¿vale? Lógicamente vamos a llegar a un punto en el que el precio deja de subir y empieza a lateralizar para después posiblemente bajar, o no se sabe lo que puede pasar en un futuro. ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, os lo voy a explicar muy fácilmente. Nosotros llegamos aquí, vemos que esto nos va dejando un máximo superior, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que este máximo ya no es mayor que el anterior, sino igual. Miradlo, están al mismo nivel, ¿vale? Si este máximo, en lugar de estar aquí, estuviese aquí, decimos la tendencia continúa. Pero no, este máximo ya es igual que el anterior. Así que ahí ya dejaríamos de operar. Por muchas intersecciones que tengamos, aquí ya no entramos, ¿vale? Ya nos encontramos que aquí ya estamos ante otra estructura, ¿vale? Esto es lo que enseño en los directos, aparte de hacer operaciones en vivo, pero es lo que muestro: estructuras, soportes, resistencias, líneas de tendencia, ¿vale? Análisis técnico puro. Vamos al caso contrario. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. El caso contrario me sirve, pues da igual, cualquier tramo de la gráfica. Vamos a coger este mismo, una tendencia bajista, ¿vale? La marcamos, en este caso, en lugar de marcar la tendencia por la parte inferior, la vamos a marcar por la parte superior. Ahí la tenemos, vale, una aproximación. Bien, y ahora ya sabéis, tenemos que mirar el pasado. El futuro no lo sabemos. Nosotros estamos aquí, el futuro no lo sabemos. Sabemos lo que va pasando, Imaginar que estamos en este punto de la gráfica, vemos que el precio empieza a bajar. Entonces aquí, mirad, para que nadie diga
que esto es toro pasado. Estamos aquí. El precio me va dejando unos mínimos. Mínimo, este es una vela con un mínimo inferior, mínimos inferiores, ¿vale? Todo ok, ¿no? Bien. Ahora que tenemos que fijarnos, bueno, mirar la zona, que ya esta zona viene de aquí. Esta zona viene de aquí, ya. Es la zona más negociada. Ahí la tenemos. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Pues aquí podemos ver una zona de resistencia, una zona de soporte, resistencia, 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 soporte. ¿Es una zona negociada o no es una zona negociada? ¿Y qué pasa? Pues que este punto viene a morir aquí, y aquí se forma, como antes, un punto de intersección. ¿Para qué? Pues para hacer una posición en short. Vamos a poner la misma línea por encima igual que antes. Ahí tenemos el punto de intersección. Bien, el precio sigue bajando y nosotros ¿qué buscamos? Otro punto de entrada. Vamos al siguiente nivel. ¿Qué tenemos debajo de este nivel? Bueno, pues tenemos aquí una zona de soporte que después actúa de resistencia y después vuelve a actuar de soporte. Bien, la marcamos y veis que viene también de aquí. Bueno, lo podemos coger desde aquí mismo, aunque venga de atrás. Lo que nos interesa son los acontecimientos más recientes. Tampoco hace falta irnos a la gráfica un mes atrás, ¿vale? Bien, se ve claramente soporte, resistencia, resistencia, soporte, ¿vale? Y aquí viene a cruzarse y a formar un punto de intersección. Vamos a marcarlo como línea. Ahí lo tenemos. Creo que se ve claro. Aquí podemos hacer una operación en short, saldría positiva, ¿vale? El precio veis que sigue bajando. Aquí también. El hecho de juntar estas zonas de soporte o de resistencia con la línea de tendencia me da una doble confirmación, un doble refuerzo, ¿vale? Es como un coche si en lugar de estrellarse contra un muro, se estrella contra un muro doble, contra dos muros a la vez. Pues esto es lo mismo, tenemos dos muros, no uno. Tenemos por una parte esta barrera que nos impide que el precio tienda a subir hacia arriba porque la tendencia es bajista, lo que hace que presione a la baja, y por otra parte tenemos estas otras zonas. Cuando se forma este punto de intersección, tenemos más probabilidades de que el precio siga bajando, ¿vale? Simplemente esta era la estrategia que os quería mostrar. Como veis, estamos en el exchange de BingX. En este caso, no nos ha hecho falta operar en TradingView ni usar ningún indicador. Aquí no estamos usando indicadores, estamos con la gráfica totalmente limpia. Simplemente estamos usando zonas de soporte, zonas de resistencia y líneas de tendencia. Así que podéis operar esta estrategia sin la necesidad de salir de BingX. Por cierto, ya que estamos, para los que habéis estado hoy en el directo, al final las operaciones han salido todas positivas, ¿vale? Hemos salido a XS, bueno, esta ya estaba, la hemos cerrado dentro del directo. AVAX la he cerrado con un 0,68, aunque la podía haber cerrado con más. Pero bueno, si queréis ver cómo hago trading en directo, es de lunes a viernes, a no ser que haya algún inconveniente, todos los días, ¿vale? A las 22:30 hora española, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, amigos, ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!